Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Hoy es 13 de mayo, son las 8:01 y pues vamos a hablar de este tema tan importante, tan bello, tan trascendente que es el amor incondicional como el más poderoso sanador del universo. Y les voy a dar un testimonio, voy a tratar de ser muy concreta para que transmitirles lo que ha significado para mí hacer este trabajo, porque no se trata de restar, no se trata de que ignoremos la información o lo que ya nos ayuda a tener una condición de mejorar nuestra salud. Eh, no se trata de desatender otras perspectivas, de desatender el ejercicio o la nutrición. Yo les daba la noticia de fiesta que compartía en el en vivo de política que hago los domingos a las 8, de cómo yo me sentía pues de fiesta verdaderamente y agradecida por estar gozando de un estado de salud por el que he trabajado bastante y que yo me decidía que quería que fuera así, no fue un, un deseo pasajero o una intención vaga, sino que verdaderamente fue una intención fuerte porque yo sé, he experimentado a través de mi trabajo interno, he podido sanar muchas dolencias, síntomas de diferentes tipos, desde gripas, y que pues tú podrías decir, ¿por qué te interesa sanar una gripa? Pues si es algo sencillo. En mi caso, y es justamente por eso que les decía yo de darles mi testimonio, en mi caso el enfermarme de gripa, como me quitaron las amígdalas a los, em, a los 6 años, 5 o 6 años, pues yo en lugar de enfermarme menos, porque me operaron, porque yo me enfermaba muchísimo y me ponía muy, muy mal, se me cerraba mi garganta, me desesperaba mucho porque se me tapaba mi nariz, me ponía verdaderamente muy, muy mal desde chiquita. Entonces, pues se decidió en esa época se estilaba mucho eso. Entonces, mis papás, pues tomaron esa decisión con todo su amor, pero yo en lugar de mejorar me puse peor porque ya no había nada que pudiera cubrir proteger mi garganta, y entonces me daban unas faringitis espantosas. Entonces, cuando yo les explico que gripas que yo he tenido desde el año 2000, cuando empecé el trabajo con el método en el 2008, y me empiezo a liberar de cargas, empecé a trabajar mis cargas emocionales, mis resentimientos con mi papá, especialmente primero con mi papá, después con mi mamá, con mis parejas, incluso con mi hija, sentimientos de culpa, resentimientos, miedos. En la medida en que yo me fui liberando, que yo fui aligerando mi carga, no solamente me fui liberando de peso, del sobrepeso con el que yo llegué, sino que con el que yo llegué a hacer mi primer trabajo con el método, estando sumamente escéptica. Yo decía, pues ya no me queda de otra, voy a hacerlo, no pierdo nada, ya no tengo nada que hacer. Ya me había yo, eh, estaba haciendo pilates, había cambiado mi régimen a ser eh, vegetariana, a no comer, a ir eliminando muchas toxinas de mi cuerpo, mejorar mucho mi alimentación, pero yo me daba cuenta que esa parte emocional, en donde yo me sentía que en ciertos momentos críticos yo me salía de mí, yo perdía mi control de sentirme desesperada o sumamente ansiosa, o de pronto enojarme o indignarme en extremo y quererme irme de plano, ¿no? De alguna situación incómoda en casa de mis papás,
o también de mis relaciones de pareja. Entonces, esta situación, por eso me parece importante compartirla, porque a partir de 2008 mmm, yo decidí que así como yo estaba viendo beneficios en mis emociones, que sí los pude ver de manera muy rápida, de poderme empezar a comunicar con mi papá, después de disolver fuertes resentimientos con él y poder hablar de lo que a mí me dolía, poderle preguntar cosas que para mí eran importantes, por ejemplo, ¿no? De por qué había terminado la relación con mi mamá. Esas eran preguntas que yo conocía desde el punto de vista de mi mamá, pero para mí era importante saber qué era lo que mi papá, qué era lo que mi papá sentía o por qué había tomado esas decisiones, porque yo tenía una idea muy polarizada de lo que era el amor, por eso es que le puse que el amor incondicional es el sanador más poderoso, porque después de hacer mi primer trabajo intensivo de 3 días con el método y conocer el método tanto en sus leyes universales, en los principios energéticos, científicos, y después aterrizarlos a mi experiencia concreta, en el afán de encontrar las soluciones que yo quería, me di cuenta que no solamente iba a encontrar soluciones en mis emociones, sino que también iba a encontrar la liberación de tensiones, de muchas cosas que yo tenía en mi cuerpo físico. En ese primer trabajo yo me deshice como de unos 4 kilos a lo largo de una semana, que yo seguía trabajando y trabajando con las preguntas, contestando las preguntas de manera muy franca y pudiendo hablar y finalmente poder abrir mi corazón en el sentido de poder abrirme con franqueza y decirle a mi papá cuánto yo lo amo, lo amo, aunque ahorita no lo pueda yo ver en el plano físico, pero a partir de ese momento verdaderamente sentir ese amor, esa comprensión, pudiendo entender el amor que había detrás de sus retos, de experiencias que me habían provocado mucho dolor. Entonces, por eso es que les explico que es el sanador más poderoso, porque para mí ha sido asombroso, aún y cuando yo en estos años, desde 2008, desde el 26 de agosto de 2008 que empecé a hacer mi primer trabajo hasta la fecha, porque sigo trabajando para poder transformar lo que yo veo como desafíos en experiencias de amor y en oportunidades de comprensión para mí y para las personas que amo y para realizar mi misión, lo cual pues es sumamente valioso para mí, sumamente poderoso. Entonces, yo todavía dudaba, se me hacía muy difícil, aún viendo todo lo que yo he podido conseguir en todos estos años, se me hacía difícil que yo pudiera aplicar esa sanación en mi columna, porque como yo comentaba en la publicación que hice hace unos días, yo no me podía mover, hacer este movimiento, sin muchísimo dolor. Y se me agravaba cuando yo tenía cuestiones emocionales, cuando yo tenía, específicamente, me enojaba o tenía algún conflicto con mi pareja, se me reflejaba inmediatamente allí, de manera muy fuerte. Se concentraba el dolor y a veces hasta me llegaba a tumbar. Entonces, fue una dolencia con la que a mí, clínicamente, los médicos me decían, quiroprácticos, no quiroprácticos, me prohibían, casi me prohibían que fuera con quiroprácticos. Ortopedistas específicamente me decían pues que era algo que ya no se me iba a quitar, solo fue lumbalgia a la altura de la quinta lumbar, y yo lo que manifesté fue, como les comentaba, me caí, estaba en una compañía de danza folclórica, en la compañía de danza nacional de danza de Nieves Paniagua, y el que se había quedado de maestro mientras la primera compañía se había ido de gira a Europa, pues era uno de los alumnos más avanzados, no tenía mucha experiencia, nos hizo saltar el burro, y a la hora de que yo salto el burro, yo desconfié de mí,
preferí hacerle más caso al maestro, aunque vi que el tipo al que me tocaba saltar para hacer el ejercicio y pues seguir haciendo los ejercicios que por cierto no era común que nos pusieran a hacer ese tipo de ejercicios los maestros que verdaderamente eran maestros. En fin, que cuando finalmente salto, pues el tipo se levanta y pues yo salí volando y caí justamente en las lumbares, ¿no? Entonces, pues eso generó este problema de salud a partir de los 20 años, en donde yo estuve 2 meses en reposo absoluto y bueno, todos los médicos lo que me decían es que pues era algo que ya nunca se me iba a quitar, que yo tenía que acostumbrarme con ese problema y que tenía que pues llevarlo de la mejor manera, haciendo ejercicios y no subiendo de peso. Y en algunas épocas de mi vida pues sí lo logré hacer, pero habían en épocas muy críticas, por ejemplo, antes de que conociera yo el método, ya había yo subido pues bastante de peso. Y además de sentirme muy mal conmigo misma, me sentía emocionalmente muy triste, muy deprimida, ansiosa y, y específicamente en la cuestión de la parte física, pues ese dolor no se me había quitado nunca, nunca se me había quitado. Entonces, con toda la experiencia que he tenido en estos años, ¿cuál ha sido mi experiencia en la parte física, en la parte de mi salud física? Pues empecé a bajar de peso, empecé no solamente a bajar de peso, sino que me di cuenta que todos mis problemas de peso pues estaban dándome un mensaje de que yo buscaba protegerme a través de mi grasita para tener, eh, para sentirme amada, sentirme querida, sentir calor, el calor que yo sentía que de pronto no tenía en lo exterior, pues sentía que podía tenerlo a través de la comida, porque la comida tiene calorías, específicamente los carbohidratos. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir que el amor estaba presente aún cuando las personas que yo amaba o que yo deseaba que estuvieran conmigo no se hacían presentes, para yo hacerme presente y yo poderme brindar esa experiencia de amor, fue cuando yo empecé a liberarme de esas cargas emocionales y también me fui liberando del peso. Pero específicamente con esta dolencia, pues es una dolencia desde los 20 años, yo tengo 51 y, y la verdad a los 49 que tuve un momento crítico fuerte, que me separé de mi familia, mi hija se fue de la casa, se cayó de manera importante mi trabajo, me mudé de casa, se cayeron también mis finanzas, bajaron de manera importante. Cuando se da toda esa sincronía de eventos, pues fue tan desafiante para mí que eso me llevó a pues hacer una revisión muy a fondo. Y lo que sucedió, que fue todavía más fuerte, pues es que ese dolor se agudizó muchísimo. Entonces llegó a agudizarse tanto que yo sentía como si a la altura de las lumbares, yo tuviera, en lugar de columna, tuviera como un, un, un fierro, algo tan rígido. Ya ven que la columna, pues las vértebras es justamente lo que le da pues la movilidad. Yo sentía tan rígido, tal rigidez, tal dolor que no me podía inclinar. Yo me forzaba a inclinarme haciendo yoga para no anquilosarme, me preocupaba eso. Yo decía, si siento este dolor y siento esa rigidez, pues esto puede llegar al punto de que se calcifique y yo ya no pueda, yo pierda movilidad, eso me preocupaba. Y desde hace tiempo que empecé a hacer yoga para poder no solamente pues mantenerme en un buen peso, no solamente liberarme del exceso de peso, sino tonificar mi cuerpo, poder diseñar mi cuerpo como yo lo quería, así como mi vida. Pero ahorita pues les hablo únicamente de la parte del cuerpo físico. Entonces ha sido asombroso porque ¿qué es lo que significa la columna o el dolor de columna?
desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de las flores de Bach, pues el dolor de columna, el dolor en general es sentimiento de culpa. Y además si se posiciona en la parte de atrás, pues tiene que ver con sentimientos de culpa. Viéndolo desde el punto de vista del método del doctor de Martini, pues también tiene que ver con alguien que se carga demasiado de trabajo. Y sí, efectivamente yo he sido una persona que ha trabajado muchísimo y que he buscado también apoyar a las personas, pero cuando uno no deja que las personas tomen sus responsabilidades y se apoyen también a sí mismas, pues uno les quita esa responsabilidad y les hace daño. Entonces, fue para mí muy importante buscar la manera de rastrear toda esta situación emocional de mantenerme lejos de, pues de mi amado, de mi familia, de mi hija. Fue un golpe sumamente fuerte que me costó trabajo poder procesar todas las cosas que estaban pasando al mismo tiempo y fue mi columna la que más se hizo evidente, cómo se concentró el dolor de todo lo que estaba pasando y la dificultad que yo estaba teniendo para acomodar y procesar todo, encontrar las bendiciones ocultas, ver las oportunidades que había detrás del dolor, y en eso me enfoqué. Había días muy duros, muy desafiantes, pero a la par que yo fui trabajando emocionalmente en diferentes métodos, también con la gran ayuda de mi hermana cósmica, de Mireya, de Linda Estrella, pues eso también me ayudó muchísimo a poder reconocer que pues muchas veces detrás del resentimiento que yo pudiera sentir hacia las personas que más amo, que en su momento sentí con mi pareja y que me remitían como un reflejo, como una reverberación hacia atrás, me remitían a la experiencia de amor con mi papá, a no sentirme apoyada con mi papá. Fue allí donde yo les puedo decir que me pude concentrar, hacer ese trabajo muy a fondo, porque yo les había comentado que los síntomas entre más recientes, pues más fácil se pueden disolver y liberarte del síntoma. Yo me he liberado de síntomas como gripas, problemas así extremos como la neumonía que me llegó a dar antes de que entrara yo a dar clases por primera vez cuando mi hija estaba muy pequeñita. Pues esos problemas ya dejé de tenerlos, pero incluso poderme anticipar a que si tenía yo un resfrío, por ejemplo ahora cuando me llega a querer dar un resfrío, poderlo identificar a tiempo, identificar qué es, ahorita aprovechamos para comentarlo. Cuando uno se siente resfriado, cortado, es que se siente hasta el gorro de algo, una situación que está pasando, se siente muy abrumado, puede ser de muchas cosas. En la biodesprogramación, que también fue la oportunidad para explorar ese valioso conocimiento, los resfríos tienen que ver con sospecha, con dudas, con sospechas de traición. Entonces, yo me daba cuenta que haciendo el trabajo del método, no solamente podía liberarme de cargas, encontrar mi dominio emocional, tomar decisiones para cómo tener una vida pues más armónica y poder vivir lo que yo muchas veces me planteaba para mí, para mi hija, para mi familia, para mi pareja, y que muchas veces sentía que no se podía cuando me divorcié o cuando terminaba mis relaciones de pareja. Yo decía, pues entonces ya no voy a poder. Me sentía que pues que había fracasado, que no podía realizarlo, con miedo de volver a intentarlo, y todos esos miedos pues hacían que se concentraran este tipo de tensiones que se concentran, se manifiestan también en el cuerpo físico. Entonces, como la dolencia no era una dolencia reciente y se agravó bastante en el 2019, entonces yo dije, pues voy a hacer todo lo que sea necesario para recuperar mi movilidad, para recuperar mi salud. Esto es lo más importante para mí. Y me enfoqué no solamente a cuidar mi dieta, a cuidar mi ejercicio,
sino a ponerme a hacer un trabajo muy a fondo de las emociones que estaban detrás de la molestia, pero era un dolor muy intenso a la altura de las lumbares, pues a nivel de huesos. A veces yo dudaba y me decía, no va a ser posible que te quites este dolor, o sea, es una locura. Cualquier persona te diría que pues más bien seas realista y pues ni modo, eso es lo que esas son las dolencias que te tocaron vivir por un descuido, por no escuchar tu voz interior y darle más poder a la de un tonto que se las quería dar de maestro, y tú por hacerle caso pues te expusiste a ese nivel. Entonces pues eso fue ese era el tipo de dudas que yo tenía, pero seguí trabajando. Lo que a mí me parece muy valioso de compartir, y por eso me decidí explicarles un poco más, es que, por ejemplo, en la biodesprogramación significa cargar algo que no le corresponde a uno, el tener lumbalgia. Y como les digo, en el método de Martini significa pues sentirse que uno puede hacer más de lo que uno puede. A final de cuentas tenía que ver con sentirme carente de apoyo por parte de mi pareja en su momento, así lo visualizaba yo en ese momento, o por falta de apoyo de parte de mi papá, porque el trabajo es muy minucioso, muy delicado, en el sentido de observar cuál es el significado que para mí tenía. Y yo me di cuenta que cuando yo me caí, mi papá, como a todos mis hermanos, decidía qué era lo que cada quien debería de estudiar. Entonces, el yo hacerlo, el yo dedicarme a estudiar lo que mi papá quería que yo estudiara, lo sentía también como una presión, como una falta de apoyo a lo que yo verdaderamente quería hacer. Aunque me costaba a esa edad, desde que salí de la preparatoria a los 18 años, me costaba trabajo pues decidirme y mostrar carácter y decir esto es lo que yo quiero hacer. Y como pues yo vivía en la casa de mis papás y ellos eran los que me sostenían aún en ese momento, pues yo sentía que no tenía que no tenía poder de decisión, y terminé pues haciendo lo que mi papá me sugería, pero a mí no me gustaba lo que yo estaba estudiando, no me sentía yo a gusto conmigo misma. Y entonces a la hora de yo hacer este trabajo, pues tuve que hacer todo ese rastreo hacia atrás de lo que estaba yo viviendo en 2019 con respecto a mi hija, con mi pareja, con mi familia, con mis propios retos de mi misión, con la falta de ingresos suficientes para yo vivir en mi casa. Eh, con todo eso me tuve que enfrentar, decidí que era mi gran oportunidad. Me di cuenta que había muchas cosas muchas lágrimas que yo me había aguantado, y que en mi miedo de amar, pues muchas veces prefería resentirme para poder tener un poco de espacio en lo que yo acomodaba y procesaba lo que me estaba sucediendo. Ha sido un trabajo largo, y en ese proceso pues he ido acomodando otros aspectos de mi vida que forman parte de mi plenitud integral, y que ahora yo estoy consciente que es algo que tiene que ver conmigo, y que si yo lo construyo en esa calidad, en ese cuidado, en ese amor para mí, pues es justamente lo que voy a poder compartir con las personas que son para mí más importantes. Entonces ese ha sido el trabajo que yo hice desde 2019, empezar a acomodar todo. Y eso es algo grandioso de trabajar con el método, porque a mí lo que me ha permitido es poder ser muy franca de dónde estoy parada, y me permitió entonces empezar a hacer un acomodo a fondo de mis emociones, de hacerme responsable de por qué yo me estaba enojando, estaba dolida con mi pareja, con mi madre, con mi hija.
Y entonces empecé a darme cuenta que era algo que que yo misma estaba generando y que yo necesitaba ese espacio para tener ese acomodo, para dar ese acomodo. Entonces fue muy bello porque en la medida en que yo pude sanar mis resentimientos y pude tomar mi responsabilidad, pude ver el gran amor que también hay cuando una persona te confronta con tu verdad. Y eso también es amor. Entonces al liberarme yo de resentimientos con mi pareja, volví a encontrar el amor que hay en mí hacia él, en mí hacia nuestro proyecto, en mí hacia mi vida, hacia mi madre, hacia mi hija, y empezar a entender mi vida desde otro momento. No es lo mismo pues tener un hijo, tener un bebé. Hace rato estaba buscando la foto de mi hermana que quería compartir con ustedes, porque hoy un día como hoy nació, hace algunos años. Eh, no me he puesto a hacer cuentas de cuántos años, pero pues sí, hoy es el día de cumpleaños de mi hermana Lili. Y buscando en las fotos, pues me encontré con las fotos de mi hija, ¿no? De bebé. Y, y me doy cuenta cómo para mí parte importante de esa formación, de ese acompañamiento, de la experiencia de ser mamá, pues era apoyarla para que ella tomara sus propias decisiones, para que ella viviera su propia vida, para que ella, de todo lo que yo sabía, pues yo, cuando ella tenía la disposición, yo se lo transmitía, yo se lo enseñaba, y entender que está en un momento distinto. Pues en este año cumple 21 años, no es lo mismo un bebé pues a una niña, a una adolescente, allá a una muchacha como lo es ella cuando decidió irse. Y fue algo que ella me platicaba desde tiempo que iba a suceder, pero pues no siempre es igual cuando uno tiene la mentalidad o visualiza las cosas desde su intelecto a cuando vives la experiencia. Y también para eso el método pues ha sido grandioso, porque me ha permitido aterrizar, centrarme en mis elecciones, eh, y visualizar esta parte de los beneficios del no apoyar a alguien, de cuando yo no recibí el apoyo de mi papá como yo quería, y sobre todo entender algo importante, que es que cada persona ama en función de lo que más valora. Y yo he encontrado en ello una gran liberación de saberlo, pero lo que me ha liberado al nivel de poderme liberar de la molestia, del dolor de espalda, y de poder recuperar mi movilidad sin dolor, porque yo ya me daba miedo hacer esa posición, aun y cuando con mis estiramientos de yoga matutinos, que por cierto he dejado de hacer recientemente, tendrá como unos 15 días tal vez que los he dejado de hacer. Por eso más me sorprendió, porque yo decía, pues lo que quiero es no perder la movilidad y voy a seguir haciendo este movimiento aunque me duela horrible, pero le pensaba así como que baja poquito a poco, y si te tienes que agarrar de algo para bajar, como tú puedas, poco a poco, pero baja y luego sube, por miedo a quedarme anquilosada. Entonces, el de pronto descubrirme que pueda hacer ese movimiento sin dolor, y poderlo descubrir y recuperar mi movilidad, y el primer maestro del doctor de Martini, Paul Bragg, que era un maestro del área física, decía que la edad de las personas se medía por la capacidad de movilidad de la columna. Entonces yo decía, no es posible, ¿no? O sea, si yo tengo este dolor en la columna, pues yo tendré 49, 50, 51 años, pero tengo mucho más edad de esa. De hecho, en alguna ocasión una ortopedista me dijo, Vero, ¿por qué te mueves así? Pues un ortopedista tiene, cada quien en sus áreas observa y la maestría, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué tienes? Porque yo llegué al punto de acostumbrarme de la molestia, y ella se dio cuenta porque mi hija usaba zapatos ortopédicos. Entonces yo llevaba a mi hija, pero yo no tocaba el punto, andaba yo muy ocupada resolviendo otros aspectos,
y resignada en esa época que pues así iba a ser y que si me dolía pues tenía que checar yo mi peso, eh, que tuviera yo buenas evacuaciones porque si se cargaba un poco mi columna de no poder ir al baño, de tener estreñimiento, yo sentía que eso recargaba mi columna y eso provocaba más dolor, o cuando estaba cercana a mi menstruación y ya estaba un poco inflamada, eso también repercutía en que se agudizara el dolor. Pero todo eso yo decía, pues es parte de lo normal, voy a hacer más abdominales, voy a tener estos cuidados, pero nunca se quitaba el dolor eh, de fondo, ¿no? Y qué bueno, ahora puedo decir, qué bueno que nunca se fue, porque me ayudó en esta conjunción de eventos que me llevaron a una fuerte crisis en 2019 a descubrir y a hacer cosas que de otra manera yo no hubiera hecho. No hubiera yo hecho ese trabajo tan a fondo, tan profundo, de confrontarme y decir, a ver, verdaderamente, ¿qué sientes? ¿No? Sentir que mi papá quería más a mi hermano el mayor que a mí, confrontarme con ideas, con ideas muy profundas que yo también por dedicarme a estos aspectos del desarrollo personal y humano, yo decía, no, yo esas cosas ya las he trabajado, no pueden hacer más mella en mí, me van a atorar y pues el no reconocerlas era justamente lo que hacía que yo no pudiera trabajar en ellas para trascenderlas. Entonces, por eso es que fue tan importante el tener esos puntos críticos para ser muy honesta conmigo misma y poder hacer ese, esa inmersión en mí misma, en mi ser, y decir, pues es que si tienes dolor es que algo te duele muchísimo, ¿qué es lo que tanto te duele? Y hacer ese trabajo personal, trabajando con las preguntas por escrito, recibiendo la asesoría de esta gran maestra que es Linda Estrella, y de mucho cuidado, de mucha atención, y, y empezar a ver que también tenía mucho que ver con mi concepto de la relación de pareja y mi concepto de cómo tener proximidad o amor de parte de un hombre desde mi papá y de mi papá con su mamá. Y tú podrás decir, si me escuchas, pues es que son cosas muy complicadas, que se llevan su tiempo o no son del interés, y estarías en todo tu derecho de pensar eso. Mi intención es hacerte saber que más allá de lo conocido, de lo que dice un ortopedista, de lo que dice la ciencia médica, de lo que puede decir una radiografía, un ultrasonido, que fueron cosas a las que yo me expuse naturalmente, yo encontré la sanación de algo tan delicado, de algo tan increíble de creer que se puede sanar de origen y de raíz, haciendo un rastreo en mis cargas, en mis emociones, en mi relación con mi padre y en mi relación con mis parejas. Y obviamente también con mi hija, por lo que estaba yo viviendo. Entonces yo me decidí a rastrear todo y a partir de eso a construir el proyecto que es justamente el que estoy compartiendo con las escuelas particulares, ya un proyecto más amplio, llevándolo al gobierno de México, a la Ciudad de México y a todos los lugares que tengan el interés de conocer que hay otras formas de sanarse y no solamente en el cuerpo físico, que es algo a final de cuentas fundamental, sino también para sanar en el aspecto de diseñar una vida inspiradora, identificando y puliendo cuál es la singular misión de vida, que fue el en vivo que hice la semana pasada. Entonces, por eso me parecía muy importante podérselos compartir, porque yo no tendría por qué decir algo así si no lo estuviera viviendo, y no solo lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando, ¿no? El poder, por ejemplo, ahorita estoy en la casa de mi mamá y con la lluvia, ahorita el árbol de los limones que me encanta, que dan unos limones deliciosos, muy jugosos, porque mi mamá tiene una gran vocación de jardinera, y, y pues hasta agacharme para agarrar los limones pues era un suplicio en esa época que estuvo muy crítica la molestia, que fueron muchos meses, eh, y que estaba yo ya muy preocupada y asustada, eh,
pues agacharme era dolorosísimo. Tenía que agacharme sobre mis rodillas sin evitando a toda costa hacer este movimiento, ¿no? Entonces ahora poderme agachar por mis limones, poder agacharme por la plancha para levantarla, o sea, hacer movimientos tan sencillos, yo los valoro ahorita tanto, el poderme agachar a atender mi cama, o sea, agacharme sin esa dificultad, eh, y poder sentir ligera, fluida mi columna es un regalo impresionante, ¿no? También me doy cuenta cómo muchas veces yo, como las personas en general, cuando tenemos algo que es un regalo inmenso, que es un milagro, como es la salud, o cualquier otra cosa, ¿no? El amor de una persona, el tener tu trabajo, el tener lo que tienes, el hacer lo que haces, el ser quien eres. Cuando no lo valoramos, o lo damos por hecho más bien, pierde su valor. Pero para mí ahorita, o sea, el hacer este movimiento tan sencillo, es tan grandioso para mí, el poder hacerlo sin dolor, el poder hacer ese estiramiento, incluso hacer ese estiramiento de yoga que no lo he hecho, pero poder hacer esos estiramientos de yoga tan ricos que relajan tanto la columna, y poder saber que voy a poder hacerlo más, bajar más sin la preocupación de ese dolor, es algo sensacional. También tiene sus desventajas porque no he hecho yoga, llevo 2 días sin hacer ejercicio y yo digo, ya ves, tener la salud también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque piensas que es un estado al que ya llegaste y que siempre vas a estar allí, y no es cierto. Es algo que se cultiva día a día. Y los grandes maestros de todas las áreas, cuando logran llegar a esos estados de alcanzar alguna meta, saben que si quieren llegar al siguiente nivel de plenitud, de evolución, de logro, que solamente se hace de manera natural cuando tú estás enfocado en hacer lo que más amas y no solo amar lo que haces, que es clarificar la misión de vida, pues eso te va jalando al siguiente nivel. Ya alcancé este nivel, como los niños en un videojuego, ya alcancé este nivel, ahora quiero el siguiente nivel y el siguiente nivel. Eso es algo que solo de manera natural uno puede hacer cuando está haciendo su misión de vida, cuando haces lo que verdaderamente amas. Y también para eso me sirvió el ahondar en mi dolor, porque me di cuenta que yo de alguna manera no estaba entendiendo cómo mi proceso es distinto al de otras personas, y yo había elegido el hacer un acomodo de mi vida en todas las áreas de manera paralela, no ir con prisa, o no decir, ay, pues voy a tener muchísimo dinero, porque de qué me serviría el dinero si no lo puedo disfrutar o no lo puedo compartir con las personas que amo, o voy a tener un montón de trabajo, de qué me sirve tener trabajo si no lo voy a disfrutar o voy a desatender mi salud. Y son cosas que de algún momento también he vivido. Entonces yo lo que elegí en algún momento, y eso fue también la grandiosa oportunidad de recordar, es que era algo que yo ya había vivido, como que en diferentes momentos el poderle dar luz, plenitud a diferentes áreas, pero que ahora lo que yo quería era armonizarlo y podérselo transmitir a mayor cantidad de personas, porque sí he podido ayudar a muchas a partir de mi testimonio, por supuesto, de mi formación, de mi compromiso y de la conciencia de que pues no hay mejor manera de tener una vida plena, como se los compartía yo la semana pasada, que cuando uno hace lo que más ama. Entonces, en ese 2019 tan crítico es a donde se gestó todo este trabajo tan fuerte, que de manera paralela me ha ayudado a ir recobrando otro nivel de avance en mi plenitud, que parte de ello, como ustedes lo vieron, pues fue que ya en época de pandemia yo dije, pues ahorita es importante compartirles a las personas lo que yo tanto valoro, lo que a mí me ha dado, lo que me está dando tranquilidad, lo que me está ayudando a ser creativa, a trabajar,
a poder seguir avanzando en mi propia salud, en mi propio gozo y poder apoyar a las personas a que vivan lo mismo en lo que cada quien elija y en lo que cada quien ama y no vivir la vida por vivirla, por sobrevivir, por pervivir, por subsistir, porque no te queda de otra, sino verdaderamente encontrarle el sentido y todos tenemos un sentido, eso es lo más hermoso. A veces lo complicado es que te llegue la información y que estés receptivo para saber que tú tienes un propósito en tu vida, que tú tienes una misión, sin importar el momento en el que estés ni cómo estés, sí la tienes. Entonces fue para mí recobrar esa parte y poderme enfocar en el diseño de mi vida, a la par que el dolor fue disminuyendo poco a poco, no se me quitó de un día para otro, fue disminuyendo, me fui aligerando y obviamente seguía yo cuidando esta parte de la salud, del ejercicio, larguísimas caminatas, caminaba yo en las mañanas y en las tardes también bastante, además de hacer ejercicio, de hacer yoga, pero no se quitaba, y no se quitaba también por mi rigidez de... Otro aspecto importante fue reconocer mi rigidez para que se me llamara la atención, para que se me hiciera ver cosas que era importante que yo aprendiera. Porque si se dan cuenta, este movimiento pues es hacer una reverencia hasta cierto punto, ¿no? Es como agachar la cabeza y hacer una reverencia en un signo de reconocer el, el, la maestría de la otra persona. Yo sentía que era una forma de minimizarme. Entonces he podido llegar y pude llegar a un gran nivel de detalle que ahorita pues no podría explicar eh, con toda precisión, porque sería muy minucioso, sería fascinante, pero sería extenso. Pero sí creo que vale la pena que yo dé un testimonio a través de otro libro en donde yo pueda explicar cómo sané ese dolor que estaba conmigo pues por 31 años. Ya iba yo para los 32. Entonces fíjense qué impresionante el poder sanar una dolencia de tantos años, de más de 30 años. Y pues sí me ha llevado tiempo, pero lo vale, ¿no? Y obviamente pues hay que seguir teniendo mis cuidados, pero el poder recobrar la movilidad que yo no tenía de los 20 años es algo indescriptiblemente... No tengo palabras como expresar el agradecimiento, eh, los años de vida que estoy recuperando por todo lo que quiero hacer y por todo lo que deseo transmitir, todo lo que he entendido, todo lo que he aprendido y, y que está en cada persona además, si uno se da ese espacio, ese tiempo y esa inversión, lo cual hace que valga totalmente la pena. Por eso es que el amor incondicional es el más poderoso sanador del universo, porque yo lo que pude entender es que los grandes desafíos de mi pareja, de mi padre, sobre todo de cuando no me sentía yo apoyada y sentía que se me cargaba, por eso la carga en esa parte de la columna, sentía que el que no me ayudaran a llevar esa carga mía, pues era una falta de amor, y lo que fui descubriendo al irme al detalle es que pues es un privilegio el poder uno resolver, el entender que no siempre van a estar a tu lado para que lo resuelvas, el gran privilegio que yo he tenido como toda persona, de que cuando yo me hago cargo de mí, de mis dificultades, eso me hace sentir que sí puedo, me hace ver mi propio valor, me hace reconocer mi propia fortaleza, mi temple, y eso me hace construir confianza, me hace confiar en mí misma y en mi capacidad, y entender
que las personas cuando no me están apoyando, pues es porque necesitan apoyarse a sí mismas, porque necesitan hacerse cargo como yo de su propia vida, de sus propios preocupaciones, de sus propios temores, de sus 7 áreas de la vida. Entonces cuando este es uno de los aspectos que yo considero más valiosos, pero sí sé que es importante hacer un nivel de detalle en donde tú puedas tener acceso a, a ver cómo el sanador más poderoso no solamente lo veas, sino lo sientas, que es el amor incondicional. ¿Por qué el amor incondicional? Porque confundimos el amor con enamoramiento. El enamoramiento pues es reprimir lo que no te gusta de tu pareja e idealizar lo que sí te gusta, que por cierto es lo que tú no puedes reconocer que tú también tienes. Pero cuando tú amas incondicionalmente a la persona es porque la amas en sus dos lados. La amas cuando está cerca y cuando está lejos. La amas cuando está enojada o cuando está contenta. Eso no significa que le aguantes o le toleres todo, ¿no? Porque también significa, pues, respetar sus espacios, entender que los espacios de la otra persona sirven para que uno haga lo que en ese momento se sincroniza, que uno también le toca hacer. Implica, implica muchas enseñanzas que yo en cada semana, en cada video, pues me esmero por buscar transmitirles desde mi corazón, y pues no podía dejar de compartirles este que es tan valioso, de cómo el amor incondicional es el más poderoso sanador del universo y el que sana de raíz. Porque cuando yo me doy cuenta el, que cuando no me apoyaban me estaban dando el privilegio para yo apoyarme y valorar más su apoyo y entender lo importante y trascendente que es que cada quien se apoye y que puedan apoyar otros en la misión que cada quien ejerza, pues ha sido un regalo maravilloso. Entonces por eso es que me parecía importante. La verdad siento que me quedo corta de todo lo que me gustaría transmitir, pero como me decía una vez mi maestro, eh, no hay manera de explicar lo que el método significa, la transformación que el método significa en la vida de una persona. Las leyes universales, las explicaciones de las mismas, o incluso los testimonios pues son más poderosos porque tocan el corazón de las personas. Pero cuando haces la experiencia tú y te das la oportunidad de vivirla tú, es algo verdaderamente indescriptible. A mí cuando me lo dijeron, yo decía, me dicen eso para que yo les pague, ¿no? Yo pensaba eso. Pero más allá del pago, que ha sido del dinero mejor invertido que yo he podido hacer en mi vida y verlo regresar en creces, aún después de estas crisis, porque el dinero pues también tiene sus ciclos cuando no está uno consciente de cómo todo tiene su oportunidad, su valor y sus enseñanzas, y cuando las puedes ver, pues eso también fluye y se va acomodando y se va resolviendo. Es verdaderamente impresionante. Por eso es que me interesaba transmitirles, pero sí también es importante decirles que hasta que no se den la oportunidad de vivir la experiencia completa, no va a ser difícil que yo les pueda transmitir eh, la vivencia. Esa va a ser algo que solamente ustedes se pueden regalar para poder ver la transformación como yo ahorita la estoy viviendo, ¿no? Para mí ahorita el agacharme así, como puedo hacer este movimiento ahorita, y no solamente agacharme, ¿no? Sino incorporarme, porque me dolía tanto agacharme como incorporarme. O sea, era casi como como de esa una caricatura de mi época en donde tenían que mover a la persona como con un
con una palanquita para uy, poder bajar y luego uy, poder subir, ¿no? Así casi casi. Y no, pues ahorita poder hacer este movimiento y poderlo hacer sobre todo hacia el frente, no hombre, es algo para mí espectacular y sobre todo que estemos hablando de la columna, que alguien podría decir, no, pues cómo, ¿no? ¿Cómo poder arreglar los huesos y sobre todo el eje de tu cuerpo, la columna vertebral cuando hay un problema que me dijeron que la creencia es que nunca se va a quitar y que siempre vas a estar igual y con eso te tienes que resignar. Lo mismo que viví con la depresión. La depresión me decían, es un mal que tú tienes endógeno, que ya es de nacimiento y pues así te vas a quedar y casi casi ya te chingaste, ¿no? En pocas palabras. Y pues con la de la lumbalgia era igual y de pronto ver que la depresión y la ansiedad fue algo que pude trascender y que es algo pues que si trabajo en mi plenitud, obviamente puedo tener momentos de tristeza, pero no me caigo al nivel de deprimirme y entender también que el llanto pues se forma parte de la vida, pero poder continuar, poder abrazarlo, ver sus mensajes, sus regalos y poder seguir, saber que todo forma parte de la experiencia del amor, de construir la vida que uno desea y poder andar y poder seguir caminando y, y poderse agachar y poderse incorporar sin sentir ese dolor espantoso que sentía que me paralizaba y que yo decía, a veces me daba miedo que yo decía, a lo mejor llega un momento en que me agache y ya no me pueda levantar. Eso me daba mucho miedo. Y desde trabajar con esos miedos y poderlos disolver y decidir, esto lo quiero resolver, esto es un testimonio que quiero dar. A nivel de huesos, qué importante, y a veces creer que no lo iba a poder lograr. De verdad que es algo que yo sentí que era importante que lo escucharas, que y si tú sientes cierta mmm, escepticismo, incredulidad, yo te entiendo, pero te pido que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales, porque a lo mejor hay personas que están deseosas de recibir esta información, a lo mejor para ti es para compartirla, porque también me ha pasado eso, he conocido personas que han trabajado lapsos pequeños conmigo, han aprendido lo que han elegido, pero me han canalizado con otras personas que lo necesitaban. Entonces yo te pido que lo compartas, que sientas la verdad de mi corazón, que puedes mirar en mis ojos y por algo me sigues y lo ves, para que se lo puedas compartir a otras personas y esas personas a su vez a más personas. Y pues te invito a que también veas los videos en Plenitud Infinita y, y pues voy a seguir con mi columna renovada de 20 años o de 19 para hacer todo lo que deseo hacer y apoyar en ayudar a las personas a que vivan su vida plena como todos lo merecemos. Así que pues cualquier duda, sugerencia de tema a compartir, pues quedo atenta y con, con el gusto de mi corazón de poderles apoyar en lo que ustedes elijan. Y pues nos vemos el próximo jueves. Que tengan una noche de, de armonía, de conciencia, de sabiduría y de sanación, como quiera que ustedes lo elijan. Y nos vemos el próximo jueves. Chao.